norte, sur, zona central. Chile tiene un sinfín de lugares que cualquier persona puede conocer. Y ahora le damos inicio a la región de Aysén y a mi espalda Cerro Castillo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Imperdibles de Chile. Estamos en el Museo Escuela y Paredón de las Manos, chiquillos. Antes, en 1955, era una escuelita que albergaba de 5 a 10 alumnos y hoy en día es un museo que cuenta la historia de la gente, del lugar, de los colonos, cómo vivían. Y donde conocimos a don Nivaldo Calderón, patagón neto, como se define, que nos cuenta los orígenes de la escuelita. Con la idea, ¿no es cierto?, de los colonos, a pesar que ellos no tenían educación, querían que sí nosotros estuviéramos. Y la idea, ¿no es cierto?, de ellos fue crear y hacer este colegio. Y además, este museo tiene una parte arqueológica que cuenta la historia de los tehuelches, de los lugares donde estaban, cómo vivían y las pinturas rupestres que ahora vamos a ir a ver. El arte rupestre de Aysén es un legado de las antiguas culturas indígenas que habitaron la región. Representan escenas de la vida cotidiana, creencias y animales a través de pinturas en rocas y acantilados. Destacan las manos en negativo, símbolo de rituales y conexión espiritual. Estos sitios, algunos con más de 5.000 años de antigüedad, ofrecen una visión del pasado y la relación entre los pueblos originarios y su entorno. Sigue la aventura por la región de Aysén. Ahora vamos a glaciar exploradores en el Parque Nacional Laguna San Rafael. Vamos. Después de una caminata tranquila, alrededor de 1,5 kilómetros, llegamos ya al hielo del glaciar. Al fondo se ve glaciar exploradores en el Parque Nacional Laguna San Rafael. Pero ya nos contaba algo bien terrible, que el glaciar se está derritiendo 15 centímetros al día, que es una locura. Ya llegamos al glaciar Exploradores, en este momento estamos sobre la morrena y aquí la gran parte del glaciar está tapado con tierra, eso que hace que lo mantiene más. ¿Qué es la morrena? Es lo que el glaciar va empujando y todo este sedimento dejándolo. Imagínense esta roca, quizás estaba muchos kilómetros más acá y el glaciar la empujó y la dejó en este lugar. Ya estamos caminando sobre el glaciar hace 20-25 minutos, pero en una hora más llegamos a las lenguas blancas que se ven allá, nos ponemos los crampones y comienza la tremenda aventura. Estamos con la Jacinta, que es de Colombia. Jacinta, ¿qué se siente caminar en un glaciar? Primero, me siento chiquitica y segundo, eso está increíble, así que tienen que venir. Ya todo el equipo empezó a caminar, así que vamos a lo que venimos, a caminar en el glaciar Exploradores. Increíble, estamos adentro de esta masa de hielo. El corazón de Glaciar Exploradores. Hemos caminado más de 3 horas por el glaciar, donde lo único que se siente es paz. Caminar por el glaciar Exploradores es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo y sí o sí es un imperdible de la región de Aysén. Estamos en el lago General Carrera y vamos a Santuario de la Naturaleza, Capilla de Mármol, que se encuentra al lado de Puerto Río Tranquilo, que es sin duda un imperdible de la región de Aysén.
Hay dos maneras de venir a visitar este santuario de la naturaleza esculpido por el agua, por el General Carrera. La primera opción es llegar a Puerto Río Tranquilo, que puede venir en botecito con toda la familia sentadito tranquilamente, o salir unos 10 minutos del pueblo a Bahía Mansa y venir en kayak y disfrutar de la naturaleza, remar y solamente apreciar esta maravilla. Acabamos de visitar Santuario de la Naturaleza, Capilla de Mármol, un imperdible de la región de Aysén. Estamos en el desagüe. A mi izquierda, el lago General Carrera, el lago más grande de Chile, que desagua acá en el lago Bertrán, el cual también desagua en el río Báquer, el más caudaloso de Chile, el río que todos los kayakistas lo quieren bajar alguna vez. Allá se lo vamos a mostrar. Estamos en Puerto Bertrán, chiquillos, donde comienza el río Báquer, el río más caudaloso de todo Chile, y vamos a hacer algo que nadie se puede perder, que es rafting con el tremendo equipo. ¡Somos un equipo! ¡Somos un equipo! Bajamos desde Puerto Beltrán, el río Báquer, el río más caudaloso de Chile. Es una locura, el agua turquesa, un panorama para toda la familia en balsa, se pasó increíble, nos tiramos al agua y nada, un imperdible de la región de Aysén. Hemos llegado al Parque Patagonia, uno de los parques más lindos aquí de la región de Aysén. Es un camino precioso, estamos haciendo el camino a Lago Chico, donde se pueden ver guanacos, huemules, pumas, zorros. Y vamos a ver si tenemos suerte, así que vamos a seguir caminando. Pero caminando una caminata preciosa, viendo lengas, viendo ñigre, y llegamos a este tepa allá donde se apareció el lago Chico, y aquí a la vuelta está el lago Cochrane, y vamos a ir viendo esta maravilla aquí en el Parque Patagonia. La técnica de estos bosques es andar bien silencioso y parar y escuchar. Y de repente escuchamos un pac, 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 y pudimos ver un carpintero macho y una hembra. La hembra negra entera con un poquito rojo y el macho toda la cabeza roja. Es un espectáculo, por eso hay que venir a disfrutar y silencio, a escuchar la naturaleza. Después de una caminata espectacular, que pasamos por Ñirres, por Lenga, llegamos al lago Chico, llegamos al lago Cochrane, vimos fauna, pájaros, carpinteros, guanacos, llegamos a este mirador icónico que es el Mirador Tompkins, aquí en el Parque Nacional Patagonia, que sin duda es un imperdible de la región de Aysén. Y aquí concluye un nuevo capítulo de Los Imperdibles de Chile, por un viaje por la Patagonia chilena, por la región de Aysén. Terminamos en un lugar icónico, un lugar épico, donde la naturaleza muestra toda su fuerza, en la confluencia, donde el río Báquer mezcla sus aguas con el río Net. Y te invito a seguir viendo Los Imperdibles de Chile.